los inhibidores de la adaptación como la metanol. Eso lo vemos ahí. Los que más se utilizan son la clasificación de los agonistas adherénicos de acción directa y no selectivos. No selectivos porque actúan a nivel de múltiples receptores. Este medicamento no se utiliza bastante. Lo menciona la literatura, la oxibetasolina. Agonista beta 1 y beta 2 del isoproterenol. La literatura lo menciona para el tratamiento de pacientes con variabilidad. No se usa acá. Pero los que más se utilizan son estos tres de acá. La epinefrina, que tiene una acción agonista tanto en receptores alfa 1, beta 1, beta 2, la norepinefrina que actúa a nivel de receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. Por ejemplo, acá una diferencia de la nora con la epi es que no actúa en los receptores beta 2 la nora. O sea que no produce tanta taquicardia, esa es una de sus ventajas. Es menos arritmogénico, ya vamos a hablar después de la dopamina y el sistema dopaminérgico, cuáles son sus desventajas. Tenemos otro de acción directa pero que ya son selectivos. Por ejemplo, agonista alfa 1, la fenfletrina, es un vasoconstrictor, se utiliza bastante en quirófano, pero tiene una vida media más cortita, dura poco tiempo su efecto. Se utiliza de forma transitoria para revertir el efecto de los anestésicos. Agonistas alfa 2, la clonidina, que es un antihipertensivo de acción central, que si bien es un agonista, actúa como fase neurotransmisor. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los antagonistas, en un caso especial. Y uno de los agonistas que más mencionamos en el caso clínico, que ya después lo van a hacer con ustedes, es la dobutamina, que es un medicamento que actúa a nivel de los receptores beta 1, por lo tanto tiene acción cronotrópica e inotrópica positiva. Ya vamos a ir desarrollando de cada uno cuál es su dosis, su efecto, todo lo demás. Y los agonistas beta 2, que son principalmente para utilizar enfermedades pulmonares, salbutamol, salmeterol, terbutalina. ¿Cuál es la diferencia? Actúan sobre los receptores beta 2, producen broncolilatación, y su vida media en el salbutamol es acción corta, el salmeterol y la terbutalina es acción más prolongada. Estamos hablando de lo que viene a ser la adrenalina, como mencionamos, todos los receptores, tanto alfa como beta. La adrenalina es un medicamento muy importante, ustedes tienen que conocerlo. Es un potente estimulador de los receptores alfa y los receptores beta a nivel del sistema cardiovascular. Tiene acción cronotrópica, aumenta la frecuencia cardíaca, inotrópica, aumenta la velocidad de contracción, cronotrópico, aumenta la velocidad de confusión, puede producir dilatación de las arterias coronarias con beta 2. Predominantemente, ese efecto vasodilatador es a dosis baja, ¿ya? Y a dosis alta actúa sobre todo a sus receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Por qué es importante conocer estos medicamentos? Primero, a nivel del músculo liso, la adrenalina va a producir broncolilatación por la acción del receptor beta 2. En el útero labio va a producir disminución de la contracción. En el aparato gastrointestinal va a producir una relajación, va a producir hiperglicemia a nivel metabólico, pero su principal utilidad de este medicamento es que es un medicamento de elección para el shock anafiláctico. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de shock anafiláctico, hablamos de reacciones adversas a los medicamentos, ¿cierto? ¿A qué tipo de reacción adversa pertenecía el shock anafiláctico? Tipo 1. Tipo 1. Ya. ¿Las reacciones adversas cómo se clasificaban? A y B. Tipo A y tipo B, ¿cierto? Las reacciones de tipo A eran reacciones esperadas dependiente de lo que es concentración, dosis y efecto del mismo medicamento, todo lo que es farmacodinámica, farmacocinética. Y las de tipo B, que se recuerdan, eran con mecanismos inmunológicos, tenían una característica que era la idiosincrasia, que puede existir en una persona, que no era dosis dependiente, ni tiempo dependiente, ni concentración dependiente, tenía 4 mecanismos. Uno de esos era por inmunoglobulina E, asociacionado al shock anafiláctico. Bueno, está bien, entonces de eso van a tener igual la siguiente semana. El shock anafiláctico, medicamento
medicamento de elección es la adrenalina. En espasmo de vía aérea o ataque agudo de asma, en asma grave o asma casi fatal se utiliza propiedad nebulizada. La ampolla viene de 1 miligramo con 1 ml. En reanimación cardiopulmonar es el medicamento estándar. Sí o sí se usa adrenalina para una reanimación cardiopulmonar. Ustedes van a evaluar a un paciente para iniciar una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Recuerden que hacen el ABC, la vía aérea, que ventile, toma el pulso. Si el paciente está en parada cardíaca, ¿qué es lo que hace? Esa es la manera de reanimación cardiopulmonar. Y el medicamento que todas las guías que hacen de eso, todo lo que ustedes quieran, recomienda para hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar es adrenalina. Entonces, tienen que conocerlo. La dosis es de 1 miligramo, 1 ml, la presentación, la forma. Para reanimación cardiopulmonar se utiliza una ampolla cada 3 minutos. Una reanimación cardiopulmonar normalmente dura 20-30 minutos. También es el medicamento de elección para el shock anafiláctico. La dosis es la misma, intramuscular, subcutánea, se puede administrar. Y las vías de administración tenemos las siguientes: subcutánea, se puede; nebulizada, se puede; pacientes con broncoespasmo severo o asma fatal, se puede poner una ampolla, media ampolla, se le puede diluir en solución fisiológica, se le puede nebulizar. Endovenoso directo, o sea, que está un paciente en paro, ustedes están reanimando, le pasan una ampolla, pero la tienen que diluir en ese caso. 9 ml de solución fisiológica. Endovenoso intermitente por catéter venoso central; endovenoso continuo, por el ejemplo del paciente que estaba recibiendo la adrenalina en infusión continua, pero en ese caso la adrenalina en infusión continua estaba recibiendo por el choque séptico. No es de elección, pero como el paciente no mejoraba su cuadro médico, pues es el mismo. Compatible con solución fisiológica con dextrosa, no es compatible con hidratos inscritos porque tiene acción vasodilatadora de su medicamento, con sales de hierro, cobre y bicarbonato de sodio. Entonces, la adrenalina, recordar que es el medicamento de elección para el shock anafiláctico, para la reanimación cardiopulmonar. Se puede usar subcutáneo, intramuscular, nebulizado. Entonces, hablar de adrenalina en la cabeza, reanimación cardiopulmonar. Paciente en paro, adrenalina. Primero, se inicia maniobra de reanimación cardiopulmonar, adrenalina. Y siempre que tenemos un paciente con parada cardíaca, tenemos que ver cuál es la causa del paro, ¿no es cierto? Entonces, aquí se las puse la 5H y la 5T. Las causas más frecuentes por las cuales un paciente va a tener parada cardíaca y hay que tratar de revertirlas o hay que pensarlas en ese momento. Hipovolemia, obviamente, si un paciente politraumatizado y está en paro, lo más probable es que sea por hipovolemia. Hipoxia, un paciente con insuficiencia respiratoria, un paciente que está con una neumonía severa, como el que teníamos anteriormente, puede hacer parada. Hidrogeniones, un paciente con cetoacidosis diabética, por disminución del pH, puede presentar parada cardíaca. Hiperpotasemia o hipocalemia, obviamente el potasio produce parada cardíaca. Hipotermia también es otra causa de parada cardíaca. Neumotórax, la tensión, produce parada cardíaca. Taponamiento cardíaco, tóxico, como los órganos perforados que habíamos mencionado previamente, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Son cosas que uno tiene que pensar en ese momento. Por ejemplo, si el paciente tuvo antecedentes de trauma y veo que está taquipneico, disneico, desaturado, lo más probable es que tenga un neumotórax o un taponamiento cardíaco. Con una eco, con una placa. Con embolismo pulmonar es el clásico paciente obeso o obesa, paciente que ya tiene antecedentes de haber tenido una trombosis venosa profunda, o es el paciente postquirúrgico que tuvo una insuficiencia respiratoria súbita y resultó una parada cardíaca, y el otro el paciente coronario, ¿no?, que llegó con dolor de pecho. Saber identificar las causas, mientras uno va reanimando al paciente, va identificando las causas porque cada uno tiene un tratamiento diferente, ¿no? Tórax ascendense, tubo de tórax, trombonítico, angioplastía, volumen, oxígeno, bicarbonato, hasta guatazo de bicarbonato. Entonces, siempre que tenemos un paciente parada cardíaca, la adrenalina es el medicamento que está recomendado por todas las guías para la reanimación cardiopulmonar. Mientras ustedes van reanimando al paciente, obviamente hay medicamentos que también se utilizan como el bicarbonato de sodio para revertir la acidosis o tratar una hipocalemia, antiarrítmico. Si un paciente está en parada cardíaca,
Lo siguiente que puede ocurrir es que el paciente tenga ritmo, ¿no es cierto? Y existen ritmos que son no desfibrilables, la citolia se desfibrila, o sea, se está haciendo ya con ritmo así. Tiene que seguir haciendo la respiración cardiopulmonar, adrenalina cada 3 minutos, carbonato, adrenalina, maniobras de respiración cardiopulmonar. Pero si tiene un ritmo desfibrilable, como ser una fibrilación ventricular, o sea que está así, o una taquicardia ventricular, más o menos por ese ancho, intervalo medio regular, ahí se hace una desfibrilación. Entonces, ¿cuál es la importancia nuevamente de la adrenalina? La animación cardiopulmonar. ¿Ya? Y ahí tienen que ver la causa y ver si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Entonces, en ataques agudos de asma o shock anafiláctico, como menciona acá, media ampolla intramuscular o subcutánea o endovenoso, en parada cardiorrespiratoria, 1 miligramo cada 3 minutos. Aquí tenemos el ejemplo del caso clínico en la práctica, un shock cardiogénico refractario, dice, a la glutamina y a la dopamina. Ese paciente que mencionamos en el caso clínico ya estaba con noradrenalina, ya estaba con glutamina y a pesar de eso no mejoraba, por lo tanto se puso adrenalina. No es habitual usar adrenalina en infusión continua, pero en esos casos, obviamente con una bomba de infusión, calculando bien la dosis, ya saben calcular la dosis. Aquí otro ejemplo, hipotensión persistente. Aquí tenemos las bombas de infusiones. Acá no se puede observar, pero ese es un solo paciente que está recibiendo, por ejemplo, ropilonio, que está con su midazolam, su fentanil, que está con su noradrenalina, que está con su bomba de insulina, que está con su vasopresina y está con su adrenalina. Todos esos medicamentos, la mayoría ya están aprendiendo teóricamente a usar. Contraindicaciones. No existe una contraindicación si el paciente está en paro, obviamente. Solo en situaciones de extrema gravedad no tiene contraindicación usar adrenalina porque es su principal infusor. Reanimación cardiopulmonar, shock anafiláctico. Ya en otros casos de hipotensión persistente, ahí sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero para ustedes, por lo menos, la utilidad que tiene este medicamento, como les digo, situaciones de extrema gravedad, no hay situación. Insuficiencia cardíaca dilatada, insuficiencia coronaria, neuromusitomas, obviamente por sus mismos mecanismos de acción, sobre los receptores alfa, receptores beta, puede aumentar el consumo de oxígeno, puede aumentar la resistencia periférica, puede producir sangrado a nivel cerebral, por eso es que lo mencionan como contraindicaciones y usar con precaución el paciente con angina coronaria. Se elimina por vía renal, como su favorito, el ácido matérico, y si esto está en exceso, no puede hacerse expresar dentro del neurocitoma, que es el pulmón de la neurocitoma. Entonces, adrenalina, reanimación cardiopulmonar, shock anafiláctico. Para eso nos sirve. Dosis, 1 miligramo. ¿De cuánto viene? ¿De 1 miligramo? Vale. Otro medicamento activo tenemos la noradrenalina. Este también es una catecolamina, es derivado del aminoácido tiosina, su precursor es la tiosina, que por su concentración, la dopa, la L-dopa es dopamina, la dopamina es noradrenalina y la noradrenalina es adrenalina. ¿Cuál es la importancia de este medicamento? Primero, su dosis, que es de 2 a 20 microgramos por kilogramo minuto, o gamma, ya lo dijimos. Carece de actividad beta-2, o sea que no produce tanta taquicardia, actúa sobre todo en los receptores alfa, o sea que produce vasoconstricción y esa vasoconstricción va a llevar a un aumento de la presión arterial. El medicamento de elección en pacientes con choque séptico que no van a responder a volumen. Entonces produce una intensa vasoconstricción de la piel, el paciente va a tener un aumento de las mucosas y de la circulación esplácnica y la circulación renal. Este es un problema porque puede producir una falla renal aguda. ¿Ya? La ampolla viene de 4 miligramos, la dosis de 0.05 a 0.5 microgramos por kilogramo minuto. Aquí ya es una dosis alta. En el caso clínico, ¿se acuerdan cuánto estaba recibiendo? Hasta 1 microgramo estaba recibiendo.
paciente que lo necesitaba con todas las evaluaciones que se hizo en ese paciente. Entonces tenemos una dosis de 0.05 a 0.5. Esto de la dosis no se presenta tanto, dosis, bueno, paciente nosotros le ponemos 12 miligramos dividido en 100, iniciamos a 10 y media hora, ya sabemos que le estamos pasando 0.2 microgramos. Y si el paciente vemos que no está respondiendo, vamos subiendo la dosis y vamos manipulando el porcentaje. Eso es lo que se hace. ¿Ya? De elección el choque séptico, por eso se nos puse acá sepsis, código sepsis. Entonces, nosotros dijimos que el shock era lo que estaba en la práctica, disminución de la retención tisular y control de la actividad metabólica celular y la función orgánica, que inicialmente puede ser reversible, pero si no se hace un manejo adecuado va a ser irreversible. Dijimos que puede ser por hipovolemia, que puede ser por falla cardíaca, que puede ser por obstrucción, obstructivo, y que puede ser distributivo. Eso lo van a aprender igual en fisiopatología, en sinetología. ¿Cuál es la diferencia cada uno? El paciente con un choque hipovolémico, el problema va a ser el volumen, ya sea por pérdida sanguínea, o sea por pérdida de tercer espacio, o sea por pérdida solo de líquido, por hidratación, el paciente va a estar hipovolémico. El paciente con shock cardiogénico va a haber un valor de bomba, va a haber una disminución del gasto cardíaco, ¿cierto? Esa disminución del gasto cardíaco puede ser por una insuficiencia cardíaca, puede ser por un impacto, puede ser por una miocarditis, que era el ejemplo que vimos en práctica. El shock constructivo, que es un poquito más difícil de entenderlo, que bueno, aquí tenemos un corazón, aquí tenemos el pericardio, el principal ejemplo, el derrame pericárdico, que va a producir una disfunción diastólica, no va a haber llenado diastólico y por lo tanto va a haber una disminución del gasto cardíaco. Otro ejemplo de shock constructivo, el neumotórax, el paciente que aumenta la poscarga del ventrículo derecho, no va a haber una buena función del ventrículo derecho, no va a funcionar el ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco. Y el distributivo, lo que se va a alterar, se empieza acá, es la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica se altera por los mediadores de la inflamación, por las lipopolisacáridos, endotoxinas, todo lo que ustedes quieran que se libera una respuesta inflamatoria. Lo que van a hacer es disminuir la resistencia periférica, va a haber disminuciones endotelial, va a haber microtrombosis. O sea, el paciente, primero, fisiopatológicamente ya sabemos que existe shock por hipovolemia, shock cardiogénico, shock obstructivo, shock distributivo. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque el paciente va a estar hipotenso, va a estar polidúrico, va a estar con alteración de la conciencia, va a estar con esto. ¿Ya? Sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la presencia de un microorganismo, y un choque séptico es una sepsis más compromiso de dos o más órganos. ¿Cómo identificamos el compromiso? Puede tener compromiso a nivel de la función neurológica, puede estar somnoliento el paciente. Tiene compromiso de un órgano, puede estar oligúrico, tiene compromiso de dos órganos. Puede tener descenso de la paz, y ya mencionamos la paz, ¿no es cierto? Entonces, identificamos la sepsis, y si el paciente ya está hipotenso, una TAN menor a 65, ya un choque séptico o un lactato mayor a 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, toda esta vuelta que yo dije era para mencionar que es de elección en pacientes con choque séptico. O sea, que aquellos que tienen una TAN por debajo de 65, o que tienen un lactato mayor a 2, choque séptico. Y sepsis es una infección con compromiso de 2 o más órganos. ¿Saben cómo se saca la TAN? ¿No? Por ahí estoy hablando de TAN. ¿No? La presión arterial media. ¿Cómo se saca?
la presión 70-40, ¿cuánto es su presión media? ¿Cuánto es su TAN? ¿Cómo sacan? Ya sabemos la fisiopatología, ya sabemos que se disminuye la resistencia periférica, ya sabemos que es por una infección, ya sabemos que es uno de los tipos de shock. Entonces, pero el tropo presión 70-40. ¿Cuánto sale la TAM? ¿Nadie? 50. ¿Cómo ha sacado? ¿Está bien? Se suma la asintólica y la diastólica y se la divide entre dos. La diastólica se coloca el doble y se divide entre tres. Puede ser así, puede ser como él estaba diciendo, sistólica menos diastólica, pues se divide entre 3. Pero se suma la diástole. ¿Ya? Entonces, de elección en pacientes con choque séptico. Choque séptico es el paciente que por un cuadro infeccioso tenía sepsis, que es una infección con compromiso de 2 o más órganos, y empezó a hipotensar, empezó a subir el lactato. Entonces es un paciente que ya está en choque séptico. Es medicamento de elección en este tipo de pacientes. ¿Se puede usar el shock cardiotémico? Sí, se puede usar, pero junto con los inotrópicos, o sea, con terapia, no solo, generalmente. El shock hipovolémico se puede usar, pero no es el tratamiento de elección, porque ese paciente lo que necesita es volumen, ¿cierto? Sí. No tiene un problema a nivel de su resistencia periférica, tiene un problema de volumen, la sangre, volumen. ¿Ya? Entonces, continuando con la noradrenalina, aquí se ve un gráfico de los diferentes tipos de shock, el distributivo, que ya hablamos, que puede ser séptico, que puede ser neuroquímico, el obstructivo, que puede ser cardíaco, el cardioquímico, el terapéutico. Aquí tenemos pacientes que están recibiendo vasoactiva, a dosis alta, que van a sacar en su casa, la forma que ya saben hacer. Como resumen entonces de lo que es la noradrenalina, es un medicamento que actúa a los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, es el medicamento de elección en choque séptico, tiene un rango terapéutico amplio, puede usar de 0.01, pero una dosis mayor a 0.5 ya se considera una dosis alta. Tienen ampollas de 4 miligramos por 4 miligramos. ¿Ya? Así como de la adrenalina de la reanimación cardiopulmonar, en este caso, el paciente con choque séptico de elección, la noradrenalina. Acciones farmacológicas de la isoadrenalina. Se caracteriza por una activación casi exclusiva de beta 1 o beta 2, el isoprotenerol, el medicamento que menciona la literatura. Tiene esa dosis 0.1 a 0.1. ¿Cuál es su acción importante? Cronotrópico y inotrópico positivo. No se usa aquí en médico. Ustedes recuerdan cuando hablamos del tema de la atropina, ¿cuál era el mecanismo de acción de la atropina? Es un antagonista de los efectos clínicos, no puede ser un antagonismo competitivo, y que se podía usar en dos situaciones: con pacientes que tienen compromiso hemodinámico, en pacientes que tienen intoxicación por órganos corporales. Sí. Cuando hablamos de los pacientes con compromiso hemodinámico, dijimos que se podía usar en pacientes con radical y sinusal, o en pacientes que tienen bloqueo AB, pero que no son de alto grado, pacientes con bloqueo AB de primer grado. Pacientes con radical. Sí. Si nosotros vemos que un paciente responde a la atropina, ¿cuál es el problema? Que su vida media es cortita, van a tener que pasar la atropina cada 30 minutos. Entonces, en esos pacientes que ya vemos que responden, se les puede administrar estos medicamentos que son con actividad casi exclusiva beta 1 o beta 2, el isoprotenerol es de elección en esos pacientes con bradiarritmia. No tenemos en el medio. ¿Qué usamos? Dopamina. Que también actúan los receptores beta dependiendo de la dosis, que ya se lo vamos a hablar más adelante. Entonces, si vemos que un paciente responde a la prueba de la proteína para la bradicardia, el medicamento que se le deja en infusión continua es la dopamina. ¿Ya? Ahora, los fármacos con actividad preferente beta 1, de esto sí se utiliza bastante,
son cronotrópicos y neurotrópicos positivos. El que usamos, que es la dobutamina, es el medicamento de elección en pacientes con shock cardiogénico. Tiene un rango terapéutico que varía según la literatura. Aquí menciona de 2 a 10 gamas, en otros libros menciona de 2 a 15, incluso algunos hasta 20. Ya saben sacar los picogramos, y la ventaja que tiene que es un inodilatador, o sea que aumenta el gasto cardíaco y al mismo tiempo disminuye la resistencia periférica, con lo cual va a haber un aumento de volumen, actividad circulante efectiva. ¿No ven? Entonces, hoy ya hemos hablado bastante de shock, pacientes con shock escéptico, la noradrenalina, pacientes con shock cardiogénico, la dobutamina, función inmunológica, beta-1 y beta-2, perdón. Hablamos también de la dosis, cómo sacar el medicamento, y se utiliza bastante. Reducción de pacientes con shock cardiogénico. ¿Ya? La dosis inicial de 0.1 a 1 vienen ampollas de 250 miligramos, ustedes quieren la dividir en 100. ¿Cómo sacan la cantidad que recibe el paciente? Lo mismo, concentración, dilución, peso, 60, lo mismo. ¿Ya? Se puede hacer esta dosis de mantenimiento, y aquí, como menciona, de elección en pacientes con choque cardiogénico. También pueden haber pacientes que hagan, como el caso clínico que mencionamos anteriormente, una disfunción miocárdica por sepsis, pero paciente que tiene choque séptico, pero es un choque cardiogénico por la sepsis. Por eso es que tenía noradrenalina, adrenalina y dobutamina. ¿Vale? Muy bien, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Larisa, por favor, pueden estar pasando. Lo que pasa es que la primera lista era de la práctica del grupo E1. Ya, no hay problema.